Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo especial a quienes nos acompañan aquí presencialmente desde la ciudad de Cartagena, el director de la Cámara, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Pablo Vélez, el doctor Raúl Bustamante, del Buró de Convenciones y, bueno, muchas otras personas, empresarios que nos acompañan aquí, la secretaria de Hacienda del distrito y demás. Vamos a hacer una presentación el día de hoy para comenzar sobre los avances y resultados en el plan sectorial de turismo, los avances que hemos obtenido en estos casi 3 años de gobierno. Y vamos a hacer esta presentación pues también de manera virtual y en ese sentido quisiera extenderle un saludo a las personas que se han vinculado al enlace para participar de esta reunión. Como ustedes recordarán, el plan sectorial de turismo presentado por este gobierno a comienzos de la administración, tiene como propósito específico mejorar la competitividad de Colombia como destino turístico a través del fortalecimiento de la productividad, la generación de valor, la corresponsabilidad entre actores y la promoción nacional e internacional. Y ahí mismo, en ese plan sectorial de turismo, se identificaron 6 líneas estratégicas para trabajar. Aquí las pueden ver ustedes en la pantalla y tienen que ver con la generación de condiciones institucionales, la gestión integral de destino, más inversión, infraestructura y conectividad, innovación y desarrollo, fortalecimiento del capital humano, promoción de un turismo transformador, y hemos incluido, a pesar de que obviamente no estaba en el plan sectorial de turismo originalmente, pues un tema específico relacionado con la pandemia del COVID-19, que fue algo pues que no pudimos anticipar y que ha hecho que la industria del turismo esté pues gravemente afectada. Yo me quisiera referir el día de hoy a cada una de esas 6 líneas del plan sectorial de turismo, más las 7, para contarles un poco acerca de los logros y avances principales que hemos logrado en estos últimos años. En primer lugar, quisiera arrancar por la primera línea que tiene que ver con la generación de condiciones institucionales para el impulso al sector turismo. Y aquí, pues hay varios temas en donde hemos venido trabajando. El primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernanza y el esfuerzo que hemos hecho para hacer un trabajo más articulado con las instancias o entidades creadas por ley para la planificación y la gestión turística, y ello sobre todo en lo que tiene que ver con el Consejo Superior de Turismo, el Consejo Consultivo de la Industria Turística, que reúne también al sector privado, y otro tipo de consejos distintos. Ustedes saben, a veces adoptamos formas paralelas a la institucionalidad ya existente para adelantar el trabajo misional del viceministerio, pero en este caso lo que hemos querido es fortalecer esas instancias ya existentes que también incluyen al Consejo Nacional de Seguridad Turística y otra serie de comités, e incluso también diseñar metodologías nuevas, actualizadas, ágiles para la gestión, entre otras cosas, de los comités locales para la organización de playa y los comités departamentales de seguridad. También hemos desarrollado lo que llamamos una caja de herramientas para el sector turístico, una herramienta que facilite la formulación de planes de desarrollo turístico territorial, haciendo que las entidades territoriales cuenten con una herramienta de muy fácil uso para poder organizar la planificación. Nosotros le hemos querido dar mucha importancia al tema de la planificación turística, porque como dice el dicho, el que no sabe para dónde va corre el riesgo de llegar a cualquier parte. Y en ese sentido, esta herramienta se ha vuelto en un instrumento muy, muy útil para la planificación turística territorial. También en materia de planificación, lo que hemos querido es avanzar
en lo que tiene que ver con la toma de decisiones y la formulación de política pública sobre la base de data dura, de la evidencia de los datos, para dejar de tomar las decisiones, bien sea en el sector público o en el sector privado, sobre la base de yo creo, me dijeron, yo opino, es que mire, no. Y en ese sentido hemos hecho 3 trabajos muy importantes. El primero de ellos es que trabajamos de la mano del DANE en la creación del visor de turismo, una herramienta que está disponible públicamente en internet, la encuentran muy fácil simplemente poniendo visor de turismo DANE, que tiene información muy importante para la toma de decisiones en términos de la movilidad de los pasajeros a nivel nacional e internacional, ocupación hotelera, gasto, etcétera, y que hemos venido fortaleciendo de la mano de un trabajo excelente que ha hecho el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En segundo lugar, históricamente se habían creado los sistemas de información turística regional. Existían pues bastantes de ellos, se me olvida la cifra, tal vez 14 o 15 de ellos, algunos funcionando muy bien, otros regular, otros bastante mal, y en donde se habían invertido unos recursos importantes, a veces con unos problemas de comunicación de la información, de homogeneización y estandarización de la información. Y aquí lo que dijimos fue, hagamos una evaluación. ¿Para qué? Para fortalecer aquello que funciona bien, para ajustar aquello que funciona más o menos y dejar de hacer aquello que no está funcionando bien. El DANE hace apenas un par de meses nos entregó los resultados de esa evaluación de los CITUR, tanto el sistema centralizado del nacional como los regionales, y sobre la base de las recomendaciones que han hecho ellos como un tercero imparcial, independiente, nuevamente para evitar que algún prejuicio o alguna preferencia del viceministro o del equipo de turno oriente las cosas en una dirección y otra, el DANE como una entidad experta en el tema y un tercero independiente ha hecho una serie de recomendaciones que estamos en proceso de empezar a implementar. Y finalmente eso lo hemos complementado con lo que llamamos el Big Data, tan de moda hoy en día, pero le preguntan a uno que de qué se trata eso y a veces uno no sabe responder. Pues hemos fortalecido la adquisición de bases de datos nuevamente para adelantar una estrategia de promoción y comercialización mucho más efectiva, que sea con mira telescópica y no con escopeta para saber exactamente qué productos, a qué mercados estamos apuntándole. Aquí hemos adquirido bases de datos como Analítico, que es una base de datos creada, de hecho, por iniciativa nuestra por parte de Credibanco, que nos permite ver el nivel de gasto de cada uno de los mercados en los diferentes destinos del país para poder identificar exactamente aquellos que debemos promocionar mejor. También la base de datos de Forward Keys. Anteriormente teníamos Amadeus, que nos permite ver el nivel de reservas hacia futuro de los principales destinos de viaje y demás. En fin, hemos robustecido esta herramienta de Big Data. Hay cerca de 14 bases de datos, tanto públicas como privadas, para mejorar toda la estrategia de promoción y comercialización. De otra parte, también relacionado con la generación de constituciones institucionales, hemos desarrollado la tarjeta de registro de alojamiento. Anteriormente la tarjeta de registro de alojamiento se llamaba la tarjeta de registro hotelero y dejaba por fuera a todo lo que no fuera estrictamente un hotel, llámense viviendas turísticas, hostales, campings, etcétera. Y logramos transformar esa tarjeta de registro de hotelero en una tarjeta de registro de alojamiento y desarrollar una herramienta tecnológica que va a facilitar pues de manera muy importante tener esa información de la ocupación hotelera, de quienes están visitando, etcétera, y todo ello va a facilitar la adopción de política pública para la hotelería y el hospedaje en general. Ya este software se lanzó a comienzos de este año y están unos ajustes, está en un proceso beta de verificación, pero ya es prácticamente una realidad. De otra parte, hemos fortalecido la función de Fontur, mejorando la planificación y gestión estratégica de los recursos. ¿Y qué hemos hecho? Actualizado el manual para la presentación o destinación de recursos y presentación de proyectos de Fontur. ¿Qué hemos hecho? Optimizar los tiempos al eliminar una etapa innecesaria de trámite. Anteriormente los proyectos se radicaban en el ministerio, tenían un proceso adicional, iban a Fontur, volvían al ministerio, se llevaban al comité directivo y eso alargaba los tiempos de manera innecesaria. Eliminamos esa fase inicial del ministerio, se radican directamente a Fontur, quien da la viabilidad técnica, jurídica y financiera, y pasan al ministerio para dar lo que llamamos la pertinencia en el sentido de la conveniencia
digamos, política en el buen sentido de que esté acorde con los planes, programas y demás que el ministerio está adelantando. Fortalecimos los criterios de calificación para evaluar la pertinencia de los proyectos, para mirar el impacto que tienen las comunidades, si incluyen un tema de género, garantizar que puedan ser sostenibles en el largo plazo cuando son de responsabilidad de las entidades territoriales y demás. Y eliminamos la restricción que tenían también las entidades territoriales de presentar esos proyectos solamente del 1 de enero al 30 de junio. Era una barrera absurda que nos dejaba sin poder hacer absolutamente nada en el segundo semestre del año y logramos eliminar esa barrera para que se puedan presentar en cualquier momento. Y un tema muy importante también, el compromiso de las entidades territoriales en el mantenimiento, seguimiento y funcionamiento óptimo de la obra. Había casos en donde se entregaban unas obras perfectamente nuevas, etcétera, o a veces inclusive había dificultades en que se recibieran las obras por parte de las entidades territoriales por el solo hecho de que había sido una administración distinta de pronto la que comenzó la gestión del proyecto. Queda la obligación clarísima de que hay la responsabilidad de las entidades de pues, mantener y administrar esos bienes de infraestructura. Y por último, creamos una línea estratégica, inclusive esta la creamos antes de la situación del COVID, cuando comenzaron las manifestaciones en el año 2019, que ustedes recordarán también generó algún tipo de traumatismo en el sector, una línea específica de apoyo a la cadena de valor del sector turismo en situaciones de emergencia, para que cuando esto ocurriera pudiéramos adoptar y utilizar recursos de Fontur para mitigar los efectos, bien sea pues, de cualquier hecho físico, como lo que ocurrió en San Andrés y Providencia con los huracanes o el COVID-19 u otro tipo de manifestaciones. En materia de regulación son muchas las cosas que hemos hecho, pero aquí quiero destacar algunas de las principales. El tema de guianza o guionaje turístico, a eso me voy a referir más adelante, no me voy a entrar aquí, pero hemos realmente mejorado de manera sustantiva la forma en que las personas pueden acceder a la formación de guía y demás, y facilitado todo el trámite de la obtención de una tarjeta profesional. En segundo lugar, logramos a través de las facultades extraordinarias del presidente de la República de finales del 2019 trasladar las funciones de inspección, vigilancia y control del viceministerio a la superintendencia de Industria y Comercio en todo lo que tiene que ver con el Registro Nacional de Turismo. Yo les confieso que yo tenía un equipo muy bueno, pero muy pequeño, 5 o 6 personas, sin un conocimiento muy especializado tampoco en el tema de inspección, vigilancia y control. Y lo que logramos fue fortalecer esto trasladándolo a la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene un equipo humano especializado, profesional, con recursos públicos, presencia territorial, para poder hacer el control del Registro Nacional de Turismo. También en lo que tiene que ver con el Impuesto Nacional con Destino al Turismo, aclaramos las obligaciones que tienen el Ministerio, Fontur, etcétera, porque en la ley había algún tipo de confusión, e inclusive había temas que eran de reserva legal que estaban a nivel de decreto. Aquí digamos que no hubo un cambio sustantivo, pero lo que logramos fue darle claridad a ese tema. Y finalmente, también por mencionar, y hoy tendremos una presentación de esto, el tema de la reglamentación de los proyectos turísticos especiales, una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo para facilitar el desarrollo de proyectos de gran envergadura turística a nivel nacional. Y tenemos también el tema de la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley 2068, que también me referiré en más detalle a esto, pero solo quisiera destacar que a veces se piensa que esta ley es exclusivamente la ley de las medidas de corto plazo de la reactivación del turismo. No, no es correcto. Sí tiene esas medidas de corto plazo, pero la característica esencial de la ley es que combina medidas de corto, mediano y largo plazo para la reactivación sostenible del turismo en Colombia. Lo que pensamos es que la crisis que estamos teniendo por cuenta de la pandemia era también una oportunidad para soñar un turismo mejor de futuro, y por eso incluimos otros 3 temas fundamentales que ustedes ven ahí, que son el tema de formalización, de calidad y de sostenibilidad. La segunda gran línea estratégica se refiere a la gestión integral de destinos y el fortalecimiento de la oferta turística del país. Y aquí hemos hecho varias cosas. En primer lugar, hemos mejorado todo el tema de planificación turística. Ya mencionaba que le hemos querido dar una importancia muy grande al tema de la planificación. Y aquí lanzamos hace aproximadamente 2 o 3 meses una metodología para la definición del potencial de desarrollo turístico territorial. Esta es una evaluación y un análisis con criterios de oferta y de demanda que nos va a permitir adoptar
planes de trabajo, medidas, acciones que estén acorde a las necesidades de cada región. No importa si un municipio en el país está en cero, arrancando su camino del turismo, o si está muy posicionado ya quizá como la ciudad de Cartagena. Lo importante es que las medidas que adoptemos sean proporcionales a las necesidades de cada uno y que no utilicemos las mismas medidas para entidades territoriales que están en un nivel completamente distinto de desarrollo. Esa metodología cuenta con una plataforma en línea también para hacer una autoevaluación y, por supuesto, el acompañamiento técnico de parte del equipo del Viceministerio de Turismo. En segundo lugar, también tenemos, relacionado con la planificación turística, una estrategia de gestión integral de destinos que vincula varios programas que el viceministerio tenía. Nosotros teníamos, por un lado, el tema de los corredores turísticos, pero teníamos separadamente un programa de turismo y paz y separadamente un programa de turismo comunitario. Lo que dijimos es la oferta debería ser la misma, no deberíamos tratar a unos y otros como si fueran empresarios de turismo de primera, segunda y tercera categoría, y por lo tanto armonizamos esto. Y también actualizamos la política de turismo cultural de las manos del Ministerio de Cultura. Estamos terminando ese trabajo y en los próximos meses lanzaremos la política de turismo cultural. Lo mismo con el tema de la política de turismo indígena y la articulación que hemos hecho con parques nacionales naturales para el desarrollo del turismo de naturaleza en los parques, en donde, claro, que Parques tiene una responsabilidad muy importante, pero en donde también el Viceministerio de Turismo tiene un rol fundamental, pues, en términos de todo lo que tiene que ver con el ecoturismo. Después trabajamos en un proyecto que es uno de los que a mí me parecen más interesantes y más novedosos, que es el proyecto de narrativas regionales de turismo. Está terminado el trabajo en su primera fase, no lo hemos lanzado todavía, yo espero que en las próximas semanas hagamos el lanzamiento de él, pero ¿de qué se trata? Se trata, y creo que algunos de ustedes me habrán oído mencionar que yo soy un convencido de que viajar no es solamente estar físicamente en un lugar, viajar es también ese recorrido interior que hacemos, intelectual, emocional, espiritual, inspirado por el destino. Y el secreto de un buen viaje es la capacidad de conectar el viaje físico con el viaje interior, para llenarlo de sentido, de significado, que las experiencias se vuelvan memorables, únicas y finalmente transformadoras de la vida de las personas. El mundo está pasando de los viajes de mero entretenimiento a los viajes de enriquecimiento personal. Y este proyecto de narrativas de turismo se puede llamar de otra forma el proyecto de la propiedad intelectual del turismo en Colombia. Todo lo que no es lo material, lo que tiene que ver con la historia, la literatura, la gastronomía, los mitos y las leyendas, la música, los festivales, etcétera. Y hemos hecho un ejercicio en los 32 departamentos del país para que de manera participativa los mismos habitantes de los departamentos identifiquen cuáles son esas narrativas en términos de lo que les acabo de decir, para tener una historia que contar que agregue valor a las experiencias de viaje. Un tema supremamente interesante y que yo estoy seguro que va a ser muy útil para fortalecer el turismo en todas las regiones. En materia de calidad turística también hemos hecho un esfuerzo muy grande. Yo creo que Colombia, al no haber sido un destino turístico durante los últimos 50 años, tiene una oportunidad enorme porque puede copiar las mejores prácticas de los países que lo han hecho bien y evitar cometer los errores de quienes lo han hecho mal. Cualquier país que ya avanzó en el camino del turismo daría lo que fuera para estar en la etapa en la que está Colombia para poder corregir los errores que pudieron haber cometido. Y por eso el énfasis en la calidad. Nosotros tenemos que pensar que Colombia la tenemos que posicionar no como un destino cualquiera, sino como un destino de altísima calidad y orientado a la sostenibilidad. Y por eso hemos hecho un esfuerzo muy grande en el tema de calidad turística. Pero no hay que olvidar también que a veces la calidad le cae a un pequeño emprendedor como un piano desde un 10º piso en la cabeza y que termina siendo un obstáculo para la formalización y para poder sacar adelante los emprendimientos. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos actualizado 8 normas técnicas sectoriales a normas técnicas colombianas y hemos adoptado 6 normas internacionales para que sean las que apliquen en Colombia. No tiene sentido de que nosotros creemos un sistema paralelo al que existe a los estándares internacionales cuando lo que debería haber es una homogenización más de esos estándares para que cualquier turista internacional sepa que se están aplicando los mismos estándares que en otros países del mundo.
También en calidad turística, y esto sí relacionado con la pandemia, pues trabajamos muy activa muchas veces de la mano de los empresarios en la elaboración de protocolos de bioseguridad turística. Elaboramos 10 de ellos en diferentes sectores, 7 han sido aprobados, hay algunos que están pendientes porque finalmente la autoridad para expedirlos es el Ministerio de Salud, como ustedes bien saben. Y creamos el sello de bioseguridad turística para contribuir a generar confianza por parte de los consumidores de viaje, los turistas, en que los destinos, los hoteles, los aeropuertos, las aerolíneas, pues contaban con condiciones buenas de bioseguridad. Por fortuna, el sello ha sido realmente un éxito, ha sido puesto como referencia a nivel mundial, porque hemos seguido un camino distinto del que han seguido otros países. Otros países han seguido el camino de que simplemente el Ministerio de Turismo o los gremios de turismo dan ese reconocimiento. Pero eso es ser un poquito juez y parte, porque claro, yo como viceministro digo, pues mientras más ellos puedan repartir mejor, pero eso le quita la autonomía y la independencia y la imparcialidad. Y por lo tanto nos fuimos por el camino de los organismos evaluadores de la conformidad, es decir, entidades como Icontec, Bureau Veritas, SGS, 17 de ellos que ya están ofreciendo los servicios y en donde hay más de 500 empresas certificadas y muchas más en proceso de certificación. Los principales aeropuertos del país, las principales aerolíneas, las grandes cadenas hoteleras y otros tantos más han adoptado ese sello de bioseguridad que inclusive ya varios países de la región nos han pedido autorización para utilizar nuestro sello, por supuesto cumpliendo con los estándares que tengan en cada país, pero respetando un estándar alto porque ha sido un modelo, como digo, a nivel internacional. Uno de los temas también más importantes, y ya lo mencionaba cuando decía cómo tenemos que hacer una apuesta por la sostenibilidad, el día de hoy Cristina también nos va a hacer una presentación acerca de este tema en más detalle, es el tema de la sostenibilidad turística. La sostenibilidad dejó de ser filantropía, dejó de ser amor por las futuras generaciones o respeto por la naturaleza. Pasó a ser un elemento esencial, determinante de la competitividad de los destinos turísticos a nivel mundial. El que no le apueste a la sostenibilidad, sí, va a poder sacar los beneficios del turismo, pero lo va a poder hacer 2, 5, 10, 20 años. Solo quien haga una apuesta de largo plazo por la sostenibilidad va a poder sacar el provecho del turismo en los próximos 50 o 100 años. Hemos hecho un ejercicio muy juicioso de revisión de las mejores prácticas internacionales. Desafortunadamente no hay muchos países en el mundo que tengan políticas de turismo sostenible, apenas 9 de ellos. Hemos trabajado de la mano de la OMT, de la OCDE, para buscar las mejores prácticas y me atrevo a decir, y perdón la falsa modestia, que esta puede ser la mejor política de turismo sostenible del mundo. Como les digo, tiene 6 líneas estratégicas, tiene 14 programas, 32 proyectos y 140 líneas indicativas de acción. Una herramienta supremamente imposible para marcar una diferencia y posicionar a Colombia como un destino que hace una apuesta grande por la sostenibilidad. Conjuntamente con la política, hemos trabajado con Colombia Productiva en el desarrollo de guías de buenas prácticas en sostenibilidad para prestadores de servicios en turismo de naturaleza. Son 6 guías, una general y 5 de ellas referidas a la industria de los restaurantes, el alojamiento, los guías, los transportes, las agencias de viajes, que son herramientas muy importantes, son prácticas, no son documentos para dejar en las bibliotecas ni encima de una mesa, sino para realmente ponerlas en práctica en el ejercicio diario de las actividades de cada uno de estos subsectores del turismo. De otro lado, también hemos trabajado de la mano de la Policía Nacional, especialmente de la Policía de Turismo, en el fortalecimiento de la seguridad turística. ¿A través de qué? A través de la creación del Centro de Monitoreo y Análisis de la Policía para la Atención al Turista. Un trabajo que quiero reconocer, pues ha liderado la Dirección de Protección y Servicios Especiales, donde está la Policía de Turismo, y ya contamos desde diciembre del año pasado con un centro de monitoreo con cerca de 40 analistas para mirar las principales, digamos, acciones criminales que pueden atentar contra los viajeros y poder adelantar acciones mucho más efectivas y además facilitar todo el trabajo entre la Policía de Turismo con las otras instancias o dependencias de la Policía Nacional, llámese la SIJIN, la DIJÍN y otras más, para poder ser mucho más efectivos en el combate del crimen. En segundo lugar, también hemos creado 3 distritos de policía turísticos, el primero de ellos aquí en la ciudad de Cartagena, ya hace, yo calculo, un par de años, pero nuevamente buscando
que se fortalezca esa especialidad del turismo con toda la sensibilidad y el conocimiento que deben tener los efectivos de la policía para atender a los viajeros. Y hemos trabajado también en la capacitación, más de 4.500 efectivos de la policía vinculados al modelo nacional de vigilancia que han recibido capacitaciones en materia de turismo y otros tanto más en temas como el bilingüismo. También desarrollamos de la mano de la Presidencia de la República y gracias al apoyo de unos recursos que ellos nos allegaron, la creación de un sistema de gestión de riesgos que responda a las necesidades de la actividad turística del país. Para que nos podamos anticipar a través de ese sistema de gestión de riesgos y hacer un análisis preventivo para reducir las probabilidades de que la ocurrencia de bien sea una catástrofe natural, bien sea temas como la pandemia u otros por el estilo, puedan afectar y que estemos mejor preparados. No puede ser que después de esto tan horrible que nos ha pasado con la pandemia, pues sigamos como si nada, esperando a ver cuándo nos vuelve a caer algo sin ninguna preparación. Este sistema lo que busca es mirar las alertas, tener claras las medidas de mitigación o de control de los impactos de esos riesgos para estar mejor preparados cuando cualquier cosa de estas llegue a ocurrir. En tercer lugar está el tema de inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo. Hemos trabajado así de manera similar a como trabajamos en la política de turismo sostenible, en la política pública de infraestructura turística. Yo espero la próxima semana estar haciendo el lanzamiento formal de esta política de infraestructura turística, pero hemos trabajado aquí de la mano también del sector privado, de otros entes del gobierno, de las entidades territoriales, de potenciales inversionistas, etcétera, en el desarrollo de esta política con el fin de dar lineamientos sobre los procesos de formulación, la planeación, la inversión, financiación, sostenibilidad y gobernanza de esta infraestructura. Lo que queremos es generar capacidades técnicas para la gestión de esos proyectos de infraestructura, planeación para que tengamos un desarrollo turístico ordenado, gobernanza de las inversiones, aprovechamiento de las fuentes de financiación e inversión, innovación en los mecanismos de gestión y finalmente en implementación de una infraestructura sostenible, nuevamente haciendo el énfasis en la importancia del tema de sostenibilidad. De otra parte, trabajamos en la reglamentación de una figura creada en el artículo 264 del Plan Nacional de Desarrollo, que se llaman los proyectos turísticos especiales, una herramienta que lo que busca es facilitar las inversiones en proyectos de gran envergadura que le puedan cambiar la cara a los destinos en el país. Hemos trabajado también en la expedición de la resolución 1319 y el decreto 1155 que reglamenta los proyectos turísticos especiales y que se convierten en unas herramientas importantes de facilitación de esas inversiones y de esos proyectos. ¿En qué consiste? Muy a grandes rasgos, y también vamos a hablar en más detalle de este tema más adelante, pero primero, en facilitar y posibilitar la modificación de manera excepcional de los planes de ordenamiento territorial. Ustedes saben que uno de los desafíos más grandes está en la modificación de esos POT para poder desarrollar esos proyectos turísticos y aquí lo podemos hacer de una manera expedita y excepcional. Segundo, mecanismos de adquisición predial mediante expropiación por vía administrativa, por supuesto con compensación, indemnización, pero un mecanismo ágil para poder desarrollar los proyectos turísticos. En tercer lugar, la ausencia del requisito de una licencia ambiental, que tiene unas dificultades propias del trámite, y sustituirlo por un plan de manejo ambiental que no por ser más fácil de obtener quiere decir que sea menos responsable y que tenga un control efectivo sobre cualquier deterioro al medio ambiente. Y además, un incentivo tributario de un descuento del 25% del impuesto a la renta para que quienes inviertan en proyectos de conservación asociados a proyectos turísticos, que en el caso de los proyectos turísticos se puede utilizar hasta el 35% de los predios, dejando el 65% para la conservación y obtener el beneficio del 25% de descuento del impuesto a la renta. De otra parte, de la mano de ProColombia, hemos fortalecido la estrategia de atracción de inversión extranjera, buscando diversificar esa inversión para que llegue no solo a los grandes destinos turísticos del país, Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, etcétera, sino que a través de la utilización del incentivo tributario que existe para los municipios con menos de 200,000 habitantes, podamos redireccionar parte de esa inversión a lugares como los que ustedes ven en la pantalla, como el Guaviare, La Guajira, Chocó, Meta, Casanare, y otros tantos más que tienen un potencial turístico enorme, pero a donde todavía el desarrollo de proyectos de infraestructura e inversión no han llegado.
De otra parte, desarrollamos unos modelos estándar de proyectos de infraestructura. ¿Con miras a qué? A facilitarle el trabajo a las entidades territoriales en la presentación de proyectos de infraestructura. Muchas veces se piensa que la única fuente de recursos es Fontur, y Fontur tiene unos recursos, pero yo les confieso que para las necesidades que tiene el sector del turismo, pues son recursos pequeños, pero no hemos utilizado suficientemente los fondos, por ejemplo, de regalías, que tienen unos recursos importantísimos. Cuando uno va a ver el número de proyectos de turismo en los fondos de regalías son chiquiticos. Y lo que estamos buscando con esto, arrancando con 3 de ellos, ordenamiento de playas, señalización turística y senderos ecológicos, es facilitarle el trabajo a las entes territoriales para que puedan formular esos proyectos de manera mucho más fácil. También hemos fortalecido la infraestructura turística en los parques nacionales, invirtiendo casi 7.000 millones de pesos en los parques de Utría, Gorgona, Iguaque y Playa Blanca, también pues Barú, en donde se han hecho y se van a hacer inversiones para mejorar la infraestructura turística en esos parques que son los que se han priorizado por tener mayor potencial turístico. Y en materia de conectividad, y aquí también de la mano de ProColombia, pues se han inaugurado en lo que va corrido de esta administración 42 nuevas rutas internacionales, perdón. Un crecimiento muy, muy importante. Tan solo en el 2019 inauguramos 17 nuevas rutas internacionales y 39 frecuencias nuevas. Obviamente esto ha sido gravísimamente afectado por el tema de la pandemia, pero si uno compara con otros países de la región, Colombia, como lo decía el presidente de Despegar hace unas semanas en un medio de prensa, decía: Colombia es un oasis en medio de la tormenta. Eran las palabras del presidente regional de Despegar, en el sentido de que comparativamente con la región, Colombia ha venido recuperando su conectividad aérea, tanto doméstico como internacional, de manera muy acelerada. Vuelvo y digo, no es para darnos contentillos, porque sabemos que la situación es dramática, pero comparativamente ha sido muy buena. Tenemos después el tema de la innovación y el desarrollo empresarial. Y aquí arranco por decir que hemos hecho un ejercicio de la mano de Planeación Nacional que se llama ARCO, Articulación para la Competitividad, un programa que lo que buscaba, un programa del DNP que buscaba mirar en dónde había duplicidad de funciones entre las entidades del sector público, dónde se podrían generar eficiencias, dónde no había razón para que existiera un programa porque existía en otra entidad. El Viceministerio de Turismo, si no fue el primero, fue el segundo o tercero de todo el sector público que se sometió a ese análisis, digamos, de planeación nacional a través de esta metodología de ARCO. 15 instrumentos mapeados, 6 instrumentos articulados, 2 definiciones de roles para evitar definiciones, y finalmente quedamos con 7 instrumentos en el plan anual de instrumentos, buscando mejorar la eficiencia, digamos, en toda la oferta pública del viceministerio. De otro lado, fortalecimos las plataformas digitales. ProColombia tiene el portal de colombia.travel, que era pues muy bueno, pero lo sometimos a un proceso de reingeniería completamente en términos de la amabilidad del usuario, de la rapidez con la que funciona la plataforma, la página de internet, y el resultado fue excelente, hasta tal punto que la página de Colombia Travel fue ganadora de los Webby People's Voice Award como el mejor sitio de web de turismo en el mundo, compitiendo con pues, muchísimos países, prestadores privados, y quedó de primera la página de Colombia Travel, realmente una página que es una referencia a nivel mundial. Y dentro de la página de Colombia Travel creamos lo que llamamos el portal empresarial, ya no una página completamente pública para el usuario final, sino una página que a través de un usuario y una contraseña puedan usar los empresarios de turismo del país para conseguir información sobre estudios de mercado, perfiles de consumidor, fotografías, videos y otra cantidad de información, inclusive cursos de capacitación para fortalecer, digamos, todo ese tejido social empresarial. Y finalmente creamos el año pasado, también en el contexto de la pandemia, una nueva página de internet que se llama Colombia Me Inspira. Lo que veíamos era que no solamente el sector estaba necesitado de un acompañamiento económico en términos de las medidas de mitigación y demás, sino que también había un decaimiento anímico, una angustia, depresión de una cantidad de empresarios de turismo, y lo que dijimos: generemos una página que permita conectar a los destinos, con los empresarios, con los viajeros, con las comunidades, para
generar un sentimiento más positivo en donde de manera orgánica las personas pudieran compartir sus iniciativas asociadas al turismo de naturaleza, la gastronomía, la música, la aventura, la cultura, etcétera, y así pues generar como el fortalecimiento de ese tejido. La página ha sido un éxito, tiene hoy en día más de 12.500 seguidores y ha sido pues un lugar de encuentro importante para el sector. En materia de formalización empresarial, pues también hemos logrado unos avances importantes. Desde hace 2 años tenemos una mesa permanente de formalización turística que se ha venido reuniendo de manera juiciosa una vez al mes, en donde todas las inquietudes en materia de formalización por parte de los prestadores de servicios turísticos se han tratado y se ha avanzado mucho. Solamente menciono algunos ejemplos de los temas que hemos tratado ahí. Ya mencionaba el traslado de las funciones de inspección, vigilancia y control a la SIC, la aplicación del régimen sancionatorio del Estatuto del Consumidor, la reglamentación del guionaje turístico, la delegación a la Policía Nacional, de la Policía Nacional a la Policía de Turismo, la función de aplicación de medidas correctivas de suspensión temporal de actividades que antes eran muy difíciles de hacer, y la propuesta de todo el capítulo de formalización turística en la Ley de Turismo. También hemos hecho capacitaciones y el fortalecimiento de las jornadas de formalización en diferentes regiones del país. En quinto lugar, tenemos todo aquello que se refiere al fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo, y aquí tenemos temas muy interesantes. Por ejemplo, también liderado por ProColombia, el llamado programa de formación exportadora. Ese fue un programa que arrancó formando cerca de apenas 2.000 personas al año con 11 módulos que no cubría la totalidad del país. Hoy en día es un programa que tiene 126 cápsulas distintas en temas diferentes, desde sostenibilidad, diseño de paquetes turísticos, hotelería, turismo de reuniones, etcétera, y que el año pasado, gracias al esfuerzo de ProColombia, lo convertimos en un programa virtual, pues, por cuenta de la pandemia. El año pasado tuvimos cerca de 21.000 inscritos que hicieron parte de este programa de formación exportadora, que viene acompañado también por el programa de acompañamiento empresarial 1 a 1 que ProColombia hace con su equipo de expertos, y toda la estrategia de promoción y comercialización. En materia de guionaje turístico, también yo creo que ese es uno de los temas en los que más avances hemos podido obtener. Ustedes saben las dificultades que hay con el tema de guianza por la ausencia de guías profesionales en el país. Hay cerca había cerca de 3.000 guías profesionales, de los cuales 1.500 aproximadamente tenían su tarjeta profesional, frente a lo que teníamos, que eran cerca de 9.000 agencias de viajes en el país. Es decir, el déficit de guías era enorme. Entre otras razones porque era muy difícil de acceder a la formación del tecnólogo del SENA, que era la única forma en la que se podían formar. No porque el SENA haga un mal trabajo, hace un estupendo trabajo, pero simplemente el país es muy grande y no existía la capacidad para llegar a todos y cada uno de los territorios del país. Y en ese sentido logramos ampliar las oportunidades para la formación como guía, manteniendo intacto el tecnólogo del SENA, pero añadiéndole un sistema de certificación por competencias a través del Sistema Nacional de Cualificaciones que haga reconocimiento de esa sabiduría empírica que tiene una persona que ha vivido y nacido en el territorio, para que, complementado con una formación, también pueda obtener su tarjeta profesional. Y también a través de certificados reconocidos con el Ministerio de Educación. Adicional a eso, a través de un sistema de homologación de las personas que son profesionales de cualquier disciplina, y la facilitación de que no sea necesario contar con una segunda lengua para poder obtener la tarjeta profesional. Eso no quiere decir que el inglés u otro idioma no sea importantísimo, es fundamental, pero se había convertido en una barrera, y un guía podía decidir ser guía para ecuatorianos, chilenos, argentinos, mexicanos, colombianos, y se había vuelto en una barrera pues muy grande, y logramos eliminarla a través del proyecto de ley. Y también facilitamos la obtención de la tarjeta. La tarjeta la convertimos en una tarjeta de presencial, de física a virtual. Una tarjeta que antes tenía un costo que podía estar por alrededor de 500.000 pesos, a una tarjeta gratuita, y un plazo para la expedición de la tarjeta que se redujo de cerca de entre 6 meses y 1 año a 3 días. Hoy en día ya lanzamos esa plataforma y no tengo la cifra ahora de memoria, pero el número de guías que han podido obtener la tarjeta profesional en los últimos 2 o 3 meses ha sido muy, muy significativo. De otra parte,
Y también un poco bajo la misma idea que mencionaba de las narrativas regionales de turismo, desarrollamos de la mano de ProColombia, también con la participación del Instituto von Humboldt, con recursos de cooperación de USAID y Wildlife Conservation Society, una organización de conservación internacional, desarrollamos el primer manual ilustrado para guías de turismo de naturaleza en Colombia. Nuevamente, una herramienta que busca fortalecer y darle valor agregado a las experiencias de turismo asociado con la naturaleza en el país. Este manual lo hemos hecho no solamente en español, sino también en inglés, completamente digital, aunque también tenemos algunas copias físicas. Cuenta además con 50 audios tipo podcast y 100 fichas infográficas que son muy fáciles de descargar en el celular para que los guías y en general cualquier persona que tenga interés en el turismo de naturaleza pueda utilizarlo en su celular. ¿Cuál fue la razón de ser de esto? Un poco, pues, para sintetizar, como un elemento también que contribuya a conservar el patrimonio natural de nuestro país, bajo la idea de que solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Y este manual lo que busca es ser un aporte al conocimiento de esa riqueza natural que tiene Colombia para que lo aprovechemos para el turismo, pero respetemos ese medio ambiente que es la razón por la cual los visitantes vienen a nuestro país. De otra parte, tenemos los colegios amigos del turismo. Este es un proyecto creado hace cerca de 15 años, realmente muy importante, pensado en el largo plazo para que los estudiantes de últimos años de colegio puedan tener una formación asociada al turismo y que encuentren en el futuro una vocación de trabajo en la industria. Y también un programa de becas de turismo para que los mejores estudiantes de esos colegios amigos del turismo puedan de manera gratuita acceder a una formación, bien sea en hotelería y turismo o a temas asociados al turismo. Hoy en día esa red cuenta con 282 colegios, más de 3.500 maestros y cerca de 300.000 alumnos que han pasado por esos programas y se han entregado becas a más de 300 becarios y acabamos de aprobar unos recursos adicionales para 100 becas adicionales de formación en turismo. De otra parte, pues se han apoyado de manera importante y financiado proyectos de competitividad de gremios y regiones a través de Fontour en temas que pues solamente menciono algunos ejemplos, yo creo que ustedes conocen varios de ellos, pero certificaciones, por ejemplo, del desierto de la Tatacoa como destino sostenible y destino turístico Starlight, el tercer encuentro de la cadena turística del Caribe colombiano, los encuentros de gremios como ACOLAP y otros gremios que ustedes conocen, el Congreso de Agencias de Viajes de ANATO, la vitrina turística de ANATO o el inventario de aves, solamente por mencionar algunos ejemplos de los proyectos que hemos aprobado en materia de competitividad por iniciativa del sector privado. Son más de 149 proyectos que se han sido aprobados en lo que va corrido también del gobierno. Y finalmente, el tema de la promoción para un turismo transformador, incluyente y con equidad. Y aquí tenemos, obviamente, lo que son las campañas de promoción, tanto la campaña de promoción nacional bajo el lema de Yo Voy, como la campaña internacional que en su momento se llamó Visita Colombia, siente el ritmo y que tiene pues un énfasis, como ustedes creo que lo conocen, en la música, en cómo aprovechar esa riqueza musical de nuestro país para hablar de la diversidad de nuestra cultura y pasar de contarle a cantarle al mundo por qué nos deben venir a visitar. Esas campañas se han ajustado, digamos, de manera importante en el transcurso de la pandemia, con mensajes como por ejemplo el de Yo Voy de Colombia sin ti no es Colombia, que hemos impulsado de manera muy importante para incentivar los viajes nacionales. A nivel internacional, una campaña durante el tiempo del encierro del año pasado de cuidémonos ahora para encontrarnos pronto, pero para no perder la visibilidad del país a nivel internacional. Yo creo que ese habría sido el peor error de desaparecer y no estarnos preparando también para la reapertura. Y esto viene complementado con el lanzamiento hace apenas un mes, calculo yo, por parte de ProColombia, de un nuevo manifiesto país, bajo el lema de El país más acogedor del mundo, una iniciativa muy importante que es una cobija, digamos, de las campañas de turismo, pero también de todo el tema de promoción de exportaciones y de inversión, y que
ProColombia pues ha hecho un trabajo muy importante para mandar este nuevo mensaje fortaleciendo el posicionamiento de Colombia es el país más... de nuestro país. No voy a poner el video, pero lo pueden ver muy fácil, lo pueden encontrar en la página de ProColombia. También la participación pues, en diferentes ferias internacionales. Obviamente el año pasado pues, quedó un poco en suspenso algunas de ellas o se vieron muy reducidas. Esta semana de hecho tenemos Fitur, que tiene una presencia pues, más pequeña, pero de todas maneras muy importante estar en esta que es como la primera feria presencial que se hace de turismo después de la pandemia. Ustedes conocen los dos eventos más importantes de ProColombia también en materia de ferias, que es la Rueda de Negocios Colombia Travel Mart, que se lleva a cabo paralelamente a la vitrina turística de ANATO, y la ProColombia Nature Travel Mart, especializada en turismo de naturaleza. Ustedes pueden ver ahí los resultados, pero son resultados muy, muy importantes de esas ruedas de negocio. Y la participación que se ha pospuesto por cuenta también de la pandemia de Expo Dubai, que es quizá la feria más importante del mundo que reúne a todos los países para mostrar lo mejor de ellos, y pues Colombia tendrá una participación. Y finalmente el proyecto Conectados, que lo que busca es articular el trabajo entre ProColombia y la Cancillería para que a través de toda esa presencia internacional de embajadas, consulados y oficinas de ProColombia en el exterior se pueda trabajar de manera mucho más articulada. Después tenemos las campañas de turismo responsable o los programas de turismo responsable. Además de las campañas normales de turismo, hay 4 campañas adicionales. Una primera que tiene que ver con el mandato que tiene el viceministerio de hacer la campaña de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, bajo el título de Ojos en todas partes. Ustedes han visto esa publicidad en los aeropuertos y diferentes destinos y hemos buscado fortalecer esa campaña, inclusive trabajando con la Fiscalía y la Policía Nacional para dar golpes a esas mafias de proxenetismo que existen en diferentes lugares del país. En segundo lugar, una campaña de Colombia limpia. Si tan solo tuviéramos nuestros destinos limpios, yo creo que habríamos avanzado el 90% en el embellecimiento de nuestros destinos turísticos. Esa campaña la hemos buscado fortalecer, no solamente adelantando jornadas de recolección, sino trabajando con los prestadores de servicios de aseo y demás, para que a través de ellos se puedan mantener los destinos turísticos limpios en el país. Y 2 campañas adicionales, una para la prevención del tráfico de vida silvestre en el país, que como ustedes saben es un delito transnacional como el de armas o el de la droga, y Colombia no es ajeno a ello, y también el de guardianes del patrimonio para evitar que se saquee el patrimonio cultural de nuestro país, a las huacas, precolombinos y demás obras que son del patrimonio nacional. Creamos también los primeros premios nacionales de turismo organizados por ProColombia. Vamos en su segunda edición y han sido unos premios pues, muy interesantes en el sentido de que han permitido reconocer a esos empresarios o destinos que están liderando la forma de hacer turismo en el país, para que sirvan de inspiración para otros muchos más. Y creamos de la mano de recursos de USAID unos premios de riqueza natural, donde también asignamos recursos por cerca de $200,000 para un premio de transformación en el turismo de naturaleza. Desarrollamos un manual de turismo accesible buscando que todas las personas, sin importar su condición físico-mental, puedan disfrutar el turismo, y hemos hecho jornadas de capacitación en todo lo que tiene que ver con el turismo accesible. La mayoría de esos elementos se recogieron hace 2 años en el Pacto por el Turismo, que hace parte de los pactos por el crecimiento económico y la generación de empleo. Quizá el pacto del turismo era el pacto que más compromisos tenía. Otros pactos tenían 5 o 10 compromisos, nosotros teníamos 62 compromisos, de los cuales ya llevamos 37, el 60% cumplido. Parecería una cifra baja, pero cuando uno mira cada uno de los compromisos, lo que suponen, pues es un trabajo muy, muy arduo. Voy a mencionar muy rápidamente ya para terminar, porque yo creo que en otras oportunidades lo he podido hacer. Esto ya no hace parte del Plan Sectorial de Turismo, pero sí recordar un poco lo que fueron las medidas principales de mitigación y de reactivación en tiempos del COVID. En lo que tiene que ver con esa primera fase de mitigación, pues se adoptaron una serie
de medidas tributarias principalmente que supusieron los aplazamientos del pago de la declaración de renta, del IVA, de la parafiscalidad del turismo, del impuesto al turismo, etcétera, la contribución de la sobretasa y demás, buscando aliviar, digamos, la caja de las empresas. De otro lado, se crearon las líneas de crédito y quiero recordar aquí que la línea de crédito Colombia Responde fue la primera línea de crédito que sacó el gobierno por 250.000 millones de pesos exclusivamente para el sector turismo. Esa línea se colocó en su totalidad. Yo sé que hay frustración también de que no todos los empresarios lograron, digamos, obtener esos créditos por la obligación natural que tienen los bancos de hacer unos análisis de créditos y cada empresa pues podrá tener sus particularidades, pero lo que es cierto es que ese cupo de los primeros 250.000 millones se colocaron en su integridad. Y posteriormente, a través de las garantías del Fondo Nacional de Garantías, se llegaron a las garantías pues, más altas que han existido para el sector, hasta el 90% también específicamente para nuestro sector del turismo y a través del cual se han colocado importantes recursos. Subsidios y subvenciones, logramos sacar adelante un subsidio específico para los guías de turismo, fue el subsidio más grande por encima de los de Ingreso Solidario y Familias en Acción y tantos otros, fue el subsidio más grande que logramos para nuestros guías de turismo, todo lo que tiene que ver con el PAEF y el programa de apoyo al pago de la prima, que no eran específicos de turismo, sino para todos los sectores de la economía, pero que también beneficiaron a nuestro sector. Y otros apoyos económicos y facilitación de trámites, como por ejemplo la posibilidad de hacer reembolsos en servicios y no necesariamente en efectivo o en dinero por parte de las aerolíneas, los arrendamientos o concesiones locales que han tenido que cerrar, se excluyeron del pago del IVA hasta el 31 de julio del 2020, y otros temas más específicos, digamos, también relativos a la posibilidad de terminar anticipadamente los contratos de arrendamiento. Hay otras medidas que tuvieron que ver más específicamente con el transporte aéreo, la eliminación del cobro por el parqueo de aviones, etcétera, etcétera, pero ahí hay una serie de medidas que se adoptaron inicialmente en esa fase de mitigación. En la estrategia de reactivación, pues pasaré muy rápido, y yo creo que ustedes han visto esa presentación antes, pero todo lo que tenía que ver con el fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad y la creación del sello de bioseguridad turística, las medidas tributarias que logramos que quedaran incluidas en más largo plazo en la Ley General de Turismo y que todavía están en vigencia, algunas por lo que queda de este año y otras también durante todo el año 2022. Unas medidas económicas específicas para San Andrés y Providencia, que fueron el resultado de que en el momento en que estaba discutiéndose la ley en el Congreso, pues ocurrió la catástrofe de los huracanes en el archipiélago y ahí logramos que se aprobara la destinación de $1 de cada uno de los $15 que se pagan por el impuesto al turismo en los tiquetes para que durante todo este año sean para San Andrés y Providencia. Y también la eliminación de la contraprestación o la contrapartida en los proyectos de Fontur para destinos que hayan sido declarados en emergencia, en ese caso por San Andrés, pero que podría aplicar a cualquier lugar del país que tenga una situación similar. Y algo muy importante, la posibilidad también de subsidiar a los empresarios privados con recursos de Fontur también cuando haya situaciones de emergencia de ese tipo. Las campañas de promoción, creo que ya lo mencioné, con sus adaptaciones específicas para la situación de la pandemia. La página de Colombia me inspira y creo que los otros temas ya me he referido a ellos. Eso es en síntesis, digamos, lo que puedo mencionar de los avances y logros en la implementación del Plan Sectorial de Turismo y pues nuevamente quisiera dar las gracias a la Cámara de Comercio por ser nuestro anfitrión el día de hoy y gracias a todos los que han participado el día de hoy. La política de turismo sostenible, Unidos por la Naturaleza, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca articular a todos los actores del sector para, entre todos, desarrollar un turismo sostenible en el país. Esta política también es homenaje a la naturaleza que nos reúne en un país que es único por su biodiversidad, paisajes, ecosistemas y recursos naturales. Con ella, la primera política de este tipo en Colombia, se busca que la sostenibilidad se convierta en la brújula para el desarrollo del turismo y en un aspecto fundamental para la competitividad de los negocios turísticos.
El turismo sostenible es un factor esencial de la competitividad de los destinos y de los negocios turísticos. Además, es un aspecto central para el desarrollo social y cultural local. La política integra de manera transversal algunos temas que están ocupando un papel central en la Agenda Internacional de Desarrollo. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, gestión eficiente de la energía y la inversión en fuentes de energía renovables y no convencionales. Manejo responsable de los residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua, tratamiento adecuado de las aguas residuales, protección de la biodiversidad y los ecosistemas del país. La política de turismo sostenible se materializa en un plan estratégico al año 2030, que se denomina la Hoja de Ruta por un Turismo Sostenible, y está compuesta por 6 estrategias, 14 programas, 32 proyectos y 140 acciones indicativas de política. Las 6 estrategias buscan cumplir con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la cadena de valor del turismo en Colombia y se implementarán de forma simultánea. Incluyen el fortalecimiento de la información para la gestión del turismo sostenible, la consolidación de los principios y de la gobernanza para el desarrollo del turismo sostenible, la inversión e innovación para generar valor agregado al turismo sostenible, la gestión sostenible y responsable del capital natural por parte del sector empresarial, el fomento de una cultura de viaje sostenible en Colombia y el posicionamiento del país como un destino turístico sostenible. En este sentido, esta política es una apuesta prioritaria a que el turismo se reactive de manera